Claudia Sheinbaum, hace unos días, estamos hablando del miércoles, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, anunciaba pues, el decomiso o no sé cómo se le podría llamar esto, ¿qué hacen estos delincuentes? Imagínense, ellos pudieron construir una mini refinería y Felipe Calderón nunca pudo construir una refinería. Imagínense. Porque, ¿cómo es que la delincuencia, ¿no? Está tan avanzadísima y de verdad que es preocupante porque se debe de detener todo esto, porque le digo, es preocupante que la delincuencia esté más avanzada que las autoridades. Sí, eso sí preocupa. Eh, que la delincuencia tenga más poder que la autoridad, que por ejemplo, pues esta mini refinería, ¿en qué año fue construida? Y hoy fue desmantelada. Vea usted esta imagen que le voy a compartir en su pantalla en este momento, es de secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Dice, derivado de las labores de inteligencia de campo y vuelo de reconocimiento, se identificó una operación clandestina ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustibles ligero, que operaba sin los permisos adecuados y representaba un riesgo para los ecosistemas locales en una acción del Gabinete de Seguridad. Y la Gerencia de Coordinación de Inteligencia Logística de PMC complementaron una orden de cateo. Se recuperaron más de 500,000 litros de crudo, así como infraestructura para la producción destinada al mercado ilícito de combustibles. Esto que usted está viendo en su pantalla es de no creerse lo que pues puede hacer la delincuencia en México. Eso, imagínese usted este tipo de cosas, de prácticas que está llevando a cabo la delincuencia. Yo creo que hay muchísimos mexicanos que han de ver este tipo de cosas, pero callamos. Yo he visto, hay cosas de que tiendas, eh, digamos, empresas, o más no sé cómo llamársela, ponen de fachada tiendas. Imagínense eso. Esto es lo que compartió Omar García Harfuch a través de sus redes sociales y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntan sobre esto. Es lo que va a pasar, qué va a hacer su gobierno, qué medidas va a tomar sobre estos casos. Distinta a la del sexenio anterior, en donde se han localizado predios, decomisado bidones o pipas y cargas importantes. Ahora vimos el hallazgo de una refinería en Coatzacoalcos. Sin embargo, no se han reportado detenidos. ¿Qué está ocurriendo con este tema? Se está trabajando en ello, junto con la Fiscalía, para, digamos, lo que sería la red de delincuencia organizada vinculada con prácticas de huachicol o prácticas de robo de combustible. Entonces, hay prácticas que tienen que ver con combustible importado, que se han puesto muchos controles, combustible que se importaba con otros permisos. Por ejemplo, llegaba diésel y se decía que era nafta y tenía cierto tipo de permiso. Entonces ya se pusieron muchos controles en las aduanas para que esto no sea así. Se emitieron reglas para que no hubiera ciertos permisos temporales que en algún momento se estuvieron otorgando. Y hablo, no tenemos la información si ocurrió antes, pero hablamos de la época en que nosotros llegamos al gobierno. Entonces se están poniendo controles en las aduanas y también combustible que pudiera venir de otros orígenes, petróleo crudo, en fin, otras redes de posible corrupción que pudiera haber en algunas áreas. Entonces hay una investigación muy profunda que se está haciendo y en este momento pues hay un trabajo muy intensivo de Guardia Nacional, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de aduanas, para poder incautar pues todos los almacenamientos y transporte de combustible ilegal. Y se está haciendo todas las investigaciones para pues llegar al fondo de las distintas redes que se dedican a este delito. En algunos casos que han sido detectados por la autoridad federal, pareciera imposible que pudieran concretarse sin la participación de funcionarios públicos. Le quiero preguntar en particular en el caso de la refinería clandestina que localizaron en Veracruz, si la investigación va a llegar hasta Petróleos Mexicanos. Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno. Ahora, las investigaciones, pues hay que tener
No se puede dar mucha más información porque justamente están bajo investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal. Digo, en función de la complejidad, ¿no?, que implica refinar, podría pensarse que tendría que tal vez requerirse de la especialización de quienes están laborando en áreas de petróleos mexicanos. En particular, ayer en este lugar, digamos, para hacer una refinería de este tipo, pues requieres ingenieros químicos esencialmente. Pueden trabajar en Pemex o no. Entonces, ya la investigación pues nos va a dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope. Gracias, presidenta. Y en otro tema, consultarle. Y aparte todo lo administrativo que estamos haciendo, que es muy importante, o sea, los controles administrativos que tiene que haber para evitar que se genere este delito. Respondió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este desmantelamiento que hizo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el titular es Omar García Harfuch. Pues digo, ni Felipe Calderón no pudo construir una refinería. Ahora imagínese la delincuencia. Está más avanzada que las autoridades mexicanas. Pues esto, ¿en qué año se construyó? ¿Cuándo se hizo esta mini refinería allá en Veracruz? Qué buen trabajo está haciendo Omar García Harfuch. Es de reconocerle el gran trabajo que está haciendo este Batman mexicano. En verdad digo, es preocupante, hay que detener esta delincuencia porque pues es de tenerle miedo, imagínense. Están más avanzados ellos que las autoridades. Eso. Usted ya vio la portada que pusimos el día de hoy. De verdad, a mí sería importantísimo que se llevaran a cabo estas reformas para las fiscalías de los estados. Si es un tema muy importante, debe de aplicar, deben de Sobre reformarse, este asunto de reformar fiscalías generales de los estados. Ve, usted más que nadie, bueno, si hay personas que han tenido no la dicha, sino que la mala suerte de acudir a una fiscalía y no les hacen, pues no se hace justicia. Los jueces, recordemos que los jueces son, pues, le hacen justicia el que lleva dinero. Eso está bien visto. Y fíjese, escuche usted lo que responde la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estas iniciativas que están analizando los senadores y diputados de Morena para que se lleve a cabo esta reforma a las fiscalías generales de cada estado. Pues aquí yo veo una negatividad de la presidenta, pero bueno, escuche usted. iniciativas para modificar el modelo de las fiscalías. Quisiera preguntarle si usted considera que ese modelo funcionó o no funcionó, está agotado en los hechos desde su punto de vista, ¿fue útil para la Procuración de Justicia? No quisiera dar una... hay que analizarlo profundamente. Hay fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien. La Fiscalía General de la República funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar. Entonces yo creo que en general es importante para el país. Las fiscalías es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en nuestro país. Indispensable, porque son finalmente quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tienen una parte preventiva y tienen otra parte de coadyuvante del Ministerio Público para poder hacer la inteligencia y la investigación. Pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la Fiscalía. Entonces, creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la Procuración de Justicia. ¿Usted tiene una posición personal sobre el tema de la autonomía? Pues creo que en algunas cosas es importante. A ver, la autonomía se planteó en la idea de que no hubiera un uso político de las fiscalías. Ese era, digamos, el fondo de la autonomía, que no dependiera del Ejecutivo si perseguía a una persona o no, independientemente del delito que hubiera cometido. También se pensó en la idea pues, de que tuviera mucho más profesionalización para la persecución del delito. Y hasta ahora, pues todos debemos decir que las fiscalías requieren mejora, todas las fiscalías. Entonces, en ese marco hay que analizar la función de las fiscalías y qué más debemos hacer en nuestro país para mejorarla, más allá de la autonomía. No es ningún interés nuestro, como no es interés para el Poder Judicial. La intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial no es interés de la presidenta, tampoco es interés de la presidenta tener
influencia en la fiscalía para poder controlar lo que hace la fiscalía. Pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos. Presidenta, en otro tema, en las últimas semanas y meses. No es una propuesta del gobierno. No. Es evidente que tienen que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo ha funcionado. Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal, pues desde el 2019. Entonces, pues tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía a las fiscalías. Pero estaría de acuerdo en que se analice entonces, para ser más claro. Pues hay que analizar. Ya pasó la reforma al Poder Judicial y que, entre otras cosas, pues hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía. Escuchó de la presidenta Claudia Sheinbaum que todavía no es prioridad para, pues, reformar las fiscalías de los estados. A mí me parece, en lo personal, me parece que es muy importante que se lleve a cabo esta reforma, pero pues le digo, tiene que venir desde arriba para que así se lleve a cabo. Si no hay voluntad por parte del mandatario o la mandataria, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay voluntad, pues no se va a reformar las fiscalías de los estados. Sale a colación la pregunta que los senadores de Morena y diputados están llevando como a cabo una discusión para que ellos puedan presentar esta reforma y sea discutido ahí entre el Congreso de la Unión para reformar las fiscalías. Y la presidenta dice, pues no es prioridad todavía, pero sí es muy importante, les repito, es muy importante que las fiscalías de los estados sean reformados, porque desde ahí empieza la justicia con los mexicanos y las mexicanas. Vamos a ver qué, si la nueva corte, si la nueva corte también propone esta propuesta de que sean reformadas las fiscalías de los estados, porque le digo, hay mucha corrupción, mucha corrupción entre esas instancias. Otra de las cosas también es que, pues, es el gobernador el gobernador en turno es quien elige el fiscal pues, para que haga justicia. No recuerdo qué periodista o reportero le preguntaron al entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se llevara a cabo también la elección de los fiscales de cada estado que sean elegidos por el pueblo de México, por el pueblo, pero pues eso todavía no está dentro de sus planes, los políticos. Pues ahí se quedó la pregunta al aire y nuevamente esto vuelve a salir, si va a ser reformada las fiscalías. Digo, imagínese usted, la presidenta, en este caso la presidenta de México, le quitan el poder de elegir a los ministros de la Corte, le quitan ese derecho a los mexicanos. Ahora es el pueblo de México quien eligieron ya los 9 ministros de la Corte. Lo mismo debería ser en los estados, de que el pueblo de cada estado elija a los fiscales, no sea por un dedazo, no sea por amiguismo o por compadrismo, o sea, todo eso viene de que los gobernadores eligen a sus fiscales, pero digo, pues ya depende de la voluntad de la mandataria mexicana, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pues se pronuncie, quien diga, oye, sí, está bien que se lleve a cabo esta ley para reformar a las fiscalías de los estados, porque le digo, desde ahí empieza la justicia, y es más, yo le decía hace un momento, nada más tiene justicia aquel que tiene dinero. Desde ahí comienza toda la corrupción, porque lo hemos vivido, en lo personal lo hemos pasado, y los jueces se compran para que te hagan justicia. Los jueces se venden para que tú puedas obtener una justicia pronta y expedita lo más pronto posible, porque imagínate tener tu familiar dentro de los cerezos sin justicia y llevan meses y meses y no te resuelven. Cuando, digo, no es por defender, pero pues hay muchísimos mexicanos y mexicanas que están sin ser sentenciados, digamos, inocentes, hay personas inocentes. Es el caso de la persona esta que acaban de liberar, 20 años en la cárcel y ni le comprobaron ningún solo caso. El caso de Guansel, algo así. Imagínese usted cómo están las cárceles llenas de muchas personas inocentes. Eso debe cambiarse ya, que también con la nueva corte que va a iniciar. Eso